sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer los secretos con los que podés disfrutar del caos de los primeros 100 días. Suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Haggis Primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Muy bien, y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Fernando Amuy, past presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología, tesorero de la Sociedad Latinoamericana de Neurología, miembro del Comité Científico de la Federación Mundial de Neurología y decano de Medicina en la Universidad Unida. Fernando Amuy, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable, Vivi. Un placer tenerte aquí en el programa. Un placer estar acá contigo compartiendo. Bueno, yo le voy a tutear porque siempre le trato de usted a mis invitados, pero Fernando es amigo mío de hace mucho tiempo y me va a costar tratarlo de usted. Agradezco mucho tu gentileza. No, por favor. Bueno, muy contentos de tenerte aquí, Fernando, y sobre todo el tema que queremos hablar, porque seguro que vos estás todo el día con este tema, pero nosotros como médicos, pero el común y normal de las personas, el tema insomnio es algo que sin falta en alguna conversación, en una rueda de amigos, alguien dice tengo insomnio, no, yo no puedo dormir, pero hay gente que, o sea, me gustaría que nos definas qué es insomnio, porque hay gente que no duerme de noche pero duerme de día, entonces, ¿cómo es el tema? Para dar un concepto general nada más. La Academia Americana de Neurología en el año 2006 hizo un censo estadístico que fue un censo poblacional en varias ciudades americanas importantes, aleatorio, Sí. y presentaron en el Congreso de la Academia Americana de Neurología que ese año se hizo en la ciudad de Chicago. Y ellos decían de que el 56% de la población general, sin ser portadora de alguna enfermedad específica, era pasible de sufrir insomnio. O sea, de cada 100 sujetos, 56 tenían problemas de dormir. Sí. Se considera de que ese es un porcentaje que va incrementándose en la medida de que la franja etaria aumenta. O sea, que cuanto más edad uno tiene, los porcentajes de insomnio son mucho más altos. Y también está vinculado al nivel de alta rotación de la sociedad. O sea, cuanto más activo es el trabajo o la labor que uno desempeñe, tiene mayor índice de posibilidades de sufrir insomnio nocturno. Y con respecto a tu pregunta, se define como insomnio a la dificultad que tiene un individuo de iniciar el sueño, de mantener un ritmo de sueño o de poder completar un ciclo de dormida necesario como para que uno pueda levantarse descansado sin tener la sensación de no haber dormido absolutamente nada. Esa es la definición que la Organización Mundial de la Salud incorpora. Esa definición ayuda también a clasificar, porque hay sujetos que tienen dificultad para comenzar a dormir, pero una vez que comienzan a dormir, duermen normalmente, ¿verdad? Es más, esos son los que generalmente tienen dificultades para despertarse a la mañana. Sí. Porque tienen un fenómeno de arrastre, necesitan más horas para completar y como tardan en dormir no lo pueden hacer. Hay individuos que no duermen directamente, o sea, que se quedan toda la noche prácticamente sin dormir o que tienen periodos de sueños muy breves, muy cortos, en forma alterna y que por lo tanto amanecen generalmente al día siguiente sin un estado de cansancio, al contrario, es como que su cerebro se acostumbra ya a no tener sueño, entonces funcionan por un tiempo relativamente largo, como si realmente durmieran, pero duermen muy pocas horas, hasta que a la larga la falta de periodo de descanso les acusa recibo. Y hay un tercer grupo que tienen lo que se llama el sueño fragmentado, o sea, duermen muchas veces a lo largo de la noche, pero su sueño alcanza a ser siempre superficial. Entonces están permanentemente despertándose ante cualquier estímulo externo que haya, ¿verdad? Ladra un perro y se escucha desde el dormitorio y se levantan, o hay alguien que se levanta para ir a tomar agua en la ladera y eso ya los despierta. Y se despierta. Exactamente. Entonces, ese sueño fragmentado hacen de que realmente no duerman en forma adecuada porque no llegan a los estadios de sueño profundo, que son los que realmente a uno le hacen
descansar o que le dejan la sensación de que uno realmente durmió, Claro. que son el estadio 3 y el estadio 4. El primer grupo y este tercer grupo son los que se levantan con la sensación de cansancio, de agotamiento, y aunque hayan dormido una franja de horas, tienen la sensación de no haber dormido nada. Entonces van y le dicen al médico: doctor, no duermo nada. Y la pareja que duerme con él dice: no, es que no va a dormir. Ronca y si todo. llegó a roncar, dice. Sí, Y sucede. lo peor es cuando él le dice: mi amor, ronco porque tu comida me cayó mal. Y ahí comienza. Ahí comienza el problema. Bueno, pero el tema este del insomnio, que es lo que estamos comenzando y nos va a explicar bien nuestro invitado, ¿por qué nos preocupamos y nos ocupamos del insomnio? ¿Por qué hay médicos que están abocados a este tema? Por la importancia de un buen descanso y el sueño. ¿Qué pasa con un ser humano, con el cerebro, con el cuerpo, una persona que no duerme como debería dormir? El cerebro funciona con dos estratos. El área cortical, Sí. que es el área de relacionamiento, que es lo que usamos y es lo que nos da a nosotros la conciencia de lo que pasa en nuestro entorno. Y el área subcortical, donde se produce 24 horas al día información que no accede la corteza consciente y que por lo tanto nosotros no nos percatamos de su existencia. El cerebro en realidad no duerme absolutamente nada. La corteza cerebral es la que necesita descansar, que es la que nos permite nuestra vida de relacionamiento con el entorno. Un individuo que no alcanza a tener un periodo de descanso adecuado, su área cortical, va deteriorando sus funciones cognitivas. Afecta su memoria, su capacidad de alerta, su rendimiento. Más adelante comienza a aparecer síntomas que afectan su estado de ánimo y humor. Claro. Se vuelve mucho más irritable, más ansioso, menos tolerante. Al final termina afectando también su alimentación. Es característico de que las personas que sufren insomnio son todas delgadas. No digo que la mejor dieta sea la de dejar de dormir, Claro. pero uno de los fenómenos que afecta a la alimentación es el insomnio. Entonces, a la larga, el individuo que no tiene un descanso adecuado acusa recibo con respecto a su rendimiento, a su capacidad de relacionamiento con su entorno. Vos hablabas de estados de sueño, que hay un estado más profundo de sueño que es donde realmente uno descansa, o que el cuerpo al día siguiente, si se llegó a ese estado, está descansado. La persona siente que ha descansado. ¿En cuánto tiempo uno llega a ese sueño? Porque primero uno duerme, hay varios estadios de sueño y después está el sueño más profundo, ¿es el que se mueven los ojitos? Sí, Eso. que se llama sueño MOR o sueño REM. REM. Rapid Eye Sí. Movement. Ajá. El 80% del sueño está dominado por el estadio 1 y el estadio 2, que son los estadios más superficiales. El 5% es el estadio 4, que es el verdadero estadio de desconexión, y el 10% del estadio 3, que es un estadio híbrido, en el cual uno está conectado y desconectado. Generalmente en ese estadio 3 es que algunas de las pesadillas o de los sueños que uno tiene se escapan, capta la corteza consciente y uno al despertarse evoca algo de lo que soñó, pero no sabe exactamente lo que soñó, ¿verdad? Eso es el origen de las pesadillas, por ejemplo, que uno se asusta cuando uno pregunta ¿en qué soñaste? Uno dice, no sé lo que soñé, pero era algo desagradable, ¿verdad? ¿Y los sueños son en el sueño profundo? ¿Aparecen los sueños? En realidad, la corteza cerebral cuando está dormida no sueña absolutamente nada. La subcorteza cerebral es la que toda la noche sueña. Ah, claro. Cuando uno tuvo un día ajetreado, azaroso, lleno de complicaciones, la subcorteza cerebral revive eso toda la noche. Entonces, eso genera una actividad increíble. Hay mucha gente que por eso, estando en sueño profundo, tienen movimiento de piernas, hacen sacudidas, que se llama restless leg. Y su pareja dice, no se queda quieto en toda la noche. Habla en sueños, se mueve, se levanta, sin realmente hacer episodios verdaderos de somnambulismo.
Eso se debe a que ese individuo probablemente a lo largo del día tuvo un día terrible, lleno de problemas, de actividades, entonces su subcorteza sigue evocando. Por eso es que es fundamental que la corteza se desconecte, porque eso permite de que él pueda tener un fenómeno de recuperación psíquico o mental, aunque la subcorteza siga trabajando. Y aunque uno no se acuerde si soñó, hay gente que dice no soñé nada, sí o sí soñó algo, porque como hay una parte que no se desconecta y que está evocando todo lo que sucedió, ¿verdad? Todo el tiempo que uno esté dormido, el cerebro sigue funcionando. Y esos son sueños. Por eso hay un 30% de individuos, hombres y mujeres, que alcanzan a tener orgasmo nocturno sin percatarse, ¿verdad? Hay personas que también tienen incontinencia de esfínteres, se hacen pipí en la cama sin que tengan una patología determinada. De repente su sueño es tan vívido que su subcorteza llega a obligar a que el cuerpo haga determinadas cosas y uno no se percata, no se da cuenta. Una expresión más radical de eso es el sonambulismo, en el cual el individuo sonámbulo puede hacer actividades diversas y tiene una amnesia absoluta de lo que hace estando sonámbulo. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, te preguntaba el tema del sueño y todo eso, porque como vamos a hablar de insomnio, es muy importante saber, tener esa base de la importancia del sueño, de dormir bien y de las etapas del sueño. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, Fernando. Volvemos enseguida y vamos ya con el tema del insomnio enseguidita nada más. Antes de ir al corte, quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con el doctor Fernando Amuy. Él es tesorero de la Sociedad Latinoamericana de Neurología, miembro del Comité Científico de la Federación Mundial de Neurología, decano de Medicina de la UNIDA y past president de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Y amigo mío, nos va a hablar y nos está hablando del tema del insomnio. Tenemos un material preparado por el equipo de producción. Vamos a presentar ese primer material, señor director, por favor. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es un trastorno común del sueño. Las personas que sufren de insomnio tienen dificultades para quedarse dormidas, para continuar durmiendo o para hacer ambas cosas. A consecuencia de esto, duermen muy poco o muy mal. Es posible que al despertar no se sientan descansadas. ¿Correcto? Correctísimo, es lo que acabamos de hablar. Sí. Ahora, la persona que tiene insomnio, no durmió durante toda la noche, se levanta, está súper cansada y todo, pero después dice, bueno, ya que no dormí anoche, duermo ahora y logra dormir. ¿Eso lo mismo se llama insomnio? O sea, ¿insomnio es no dormir a la noche o no puede luego dormir? Claro, lo que pasa es que el concepto de insomnio está determinado a la hora fisiológica del sueño, que es la nocturna. Claro. Lo que vos estás refiriendo se llama cambio de hábito de dormida. Sí. Que es el tradicional hábito búho, en el cual uno está despierto de noche y duerme de día. Fenómeno que ocurre natural y programáticamente en individuos por cuestiones laborales, por ejemplo, los serenos o el personal de seguridad o aquellos que hacen guardias en medios de salud, bancarios, etcétera, etcétera, que necesariamente tienen que invertir su ciclo de sueño. Pero el concepto usual está determinado en el horario fisiológico de dormida, que es el nocturno, ¿verdad? O sea, la persona que trabaja a la mañana, de día y todo, y llega a la noche y no logra dormir, ese se le cataloga como portador de insomnio. Ahora, hay un fenómeno que es lo que hoy en día se llama el insomnio social, que cuando hiciste tu introducción, hiciste un comentario colateral al tema. La tecnología hoy a uno no le permite desconectarse nunca. Sí. Tanto el acceso a redes sociales, al fenómeno del internet, a la computación, a la televisión por cable, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace de que un porcentaje muy alto de la población migre sus hábitos nocturnos. Entonces, hace 20 años atrás, el individuo a las 10 de la noche, por lo general,
salvo excepciones de un evento social, estaba en cama dispuesto a dormir. Sí. Hoy en día nadie antes de las 2 de la mañana está dispuesto a dormir. Sí. El problema que hay es que la gente que está variando ese hábito tiene actividad laboral o estudiantil a la mañana. Sí. Entonces, eso va deteriorando la calidad de la dormida. O sea, uno sigue acostándose a las 2 de la mañana, pero a las 6 o 7 de la mañana debe estar ya en pie para ir a trabajar, para ir al colegio, ir a la universidad o lo que sea. Eso, según los psicólogos, es una razón importante que explica el aumento, el incremento de nivel de agresividad e intolerancia en la sociedad. Aparte de otros fenómenos que van a explicar mejor los psicólogos que yo, que es el aislacionismo que origina la comunicación a través de redes, que son redes absolutamente frías, sin personalidad y que le vuelven al individuo en un ente aislado, aislado socialmente, pero conectado bajo el punto de vista electrónico. Sí. Entonces, ese es un problema que está demostrado que a lo largo de los siguientes años va a convertirse en un problema grave. Esa es una de las razones del incremento de los hábitos inadecuados, porque el individuo que desde su juventud empieza a tener un periodo de descanso insuficiente, tiene tendencia mayor a hacer una vida más sedentaria, aumenta su proclividad a la obesidad o al sobrepeso. Aclaro de que en mi caso no es por dormir poco. Aumenta la necesidad del consumo de sustancias que puedan incrementar el control. Aumenta el consumo de tabaco, el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y se produce un desbalance completo del organismo, lo cual va haciendo de que el metabolismo a lo largo de los años y en las siguientes generaciones se modifique por completo. Si uno hace una mirada retrospectiva y evalúa lo que era la calidad de vida de nuestros padres, la nuestra y de nuestros hijos, uno puede encontrar una explicación muy descriptiva de lo que yo estoy hablando, que es un fenómeno que está descrito en todos los países del primer mundo como un factor de preocupación relevante. Sí. Eso que dijiste de que va a variar en un futuro, ya va a variar, porque está variando, vemos que está variando, pero ¿cómo va a incidir eso en el individuo el día de mañana? El dormir poco, porque esto no es insomnio, es estar colgado en las redes sociales o lo que sea y acostarse a las 2 de la mañana, levantarse a las 6, dormir 4 horas, que no es lo que el cuerpo necesita. ¿Cómo eso repercutiría más adelante? Yo creo que tiene dos facetas, una faceta positiva y una faceta muy negativa. La faceta positiva es que los chicos desde muy pequeños están sobreestimulados, porque es evidente que el acceso precoz a la tecnología genera una sobreestimulación permanente. Sí. La segunda faceta es la faceta negativa, que es el hecho de que los hábitos de un individuo a corta edad van deteriorándose. Eso va produciendo cambios metabólicos y favorece la aparición a más corta edad de fenómenos como ser la hipertensión arterial, que hoy en día es un fenómeno ya universal. Sí. Se calcula que casi un 60% de la población mundial en algún momento de su vida es hipertenso. La aparición del llamado actualmente síndrome dismetabólico o disregulación metabólica, en el cual aumentan los factores de estrés, aumenta el colesterol, los triglicéridos, se produce obesidad, sobrepeso, la aparición de la diabetes de tipo 2, que es una diabetes vinculada casi siempre a la ingesta desregulada de hidratos de carbono, etcétera. Todo eso habla de un panorama negativo a futuro, a corto plazo. Perfecto. Bueno, vamos ahora, tenemos material preparado que habla de las causas posibles del insomnio también. Vamos a ver qué encontraron ahí. Vamos. Causas. El alcohol. El alcohol, contrario a lo que mucha gente piensa, no ayuda a dormir bien. Más bien todo lo contrario. Si toma demasiado alcohol por la noche, no solo dormirá peor, sino que corre el riesgo de mezclar resaca con cansancio al día siguiente.
Bueno, acá está el tema, el problema de la causa que podría ser el alcohol, dice. Que muchas veces la gente piensa, no, toma alcohol y va a dormir mejor, sin embargo, muchas veces no es así. Bueno, yo creo que lo que voy a decir me va a dejar muy mala propaganda, porque hoy en día el que no bebe es porque es un no sé qué cosa. Yo creo que el alcohol es una de las cosas más nocivas que hay. La gente habla de la droga, pero el alcohol es tan nocivo como la droga, esa es la verdad. Es una droga permitida que hace mal. Sí, es una droga permitida que hace tremendo daño. La diferencia es que el alcohol no es una droga como a lo mejor son otras alucinógenas que uno consume y a los 2 meses está realmente con el cerebro que da señales de alarma muy rápidas. El alcohol es un asesino silente que empieza a destruir la vida, no solamente física, sino también social. El alcohólico tiene una tendencia tremenda a aislarse del entorno social y tiene una tendencia autodestructiva y destructiva de su entorno, ¿verdad? Yo creo que el alcohol no solo afecta al sueño, afecta al equilibrio, afecta la capacidad de rendimiento laboral, afecta su capacidad cognitiva, afecta al intelecto, afecta a la memoria. Lo que pasa es que el alcohólico o aquella persona que consume diariamente, como necesita tener un nivel de alcohol circulando en sangre, se siente muy mal cuando ese nivel desaparece. Entonces bebe y dice, me siento óptimo, estoy perfecto, ¿verdad? Y la gente que dice, manejo mejor cuando bebí algo. Eso es una mentira. Claro que es mentira, pero yo quiero que un médico diga y que escuchen. No, claro, pero es imposible que uno maneje mejor bajo efecto del alcohol si lo primero, cuando uno ingiere 50 ml de cualquier tipo de bebida alcohólica con una graduación de intermedia, digamos, entre 7 y 8 grados, que son aproximadamente 8 gramos de etanol, lo primero que hace es perder la alerta. Es imposible que uno pueda manejar bien si pierde la condición de alerta. O sea, eso es una falacia, ¿no? Una gran mentira. Excusas. Vamos con otro material, por favor, que habla de las posibles causas del insomnio. Pesadillas. El miedo a sufrir pesadillas recurrentes puede impedir que logre conciliar el sueño. Ay, esa imagen de las manos bajo el monstruo bajo la cama. Yo he visto una película de pesadillas que era muy simpática. Sí. Bueno, si vamos a hablar de las causas, el 80% de los pacientes que sufren de insomnio no tienen una enfermedad orgánica que les desencadene el insomnio. Tienen insomnio por factores socioambientales, emocionales, dietarios, de consumo o simplemente de hábitos. El 20% son portadores de enfermedades orgánicas cuyo uno de sus síntomas es el insomnio. A lo mejor estoy equivocado y es menos del 20% todavía. El insomnio, así como el deterioro de la memoria, son las enfermedades del siglo XXI y están directamente relacionados al incremento de la carga de estrés y el desgaste que sufre el individuo en una sociedad que es cada día más competitiva y macrófaga, o sea, se consume a sí misma. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque después vamos a hablar del tratamiento, ¿verdad? En el siguiente bloque, pero la gente que todavía no tiene, que tuvo a lo mejor un episodio u otro, porque uno puede tener así y después pasa unos días, tiene un problema, no puede dormir. Pasa unos días o el problema se soluciona o uno se acostumbra al problema y sí puede dormir. ¿Qué puede hacer la gente que no está sufriendo de insomnio, pero no quiere llegar a eso? ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Bueno, lo primero que uno le sugiere al sujeto que viene a quejarse de que ocasionalmente tiene dificultad para dormir es que trata de asociar un fenómeno común que aparece en esos días que no pudo dormir. Si logra identificar cuál es un fenómeno común, evidentemente ese fenómeno común es que le está afectando su capacidad de dormir en esos días que tiene dificultad para conciliar. Corregir ese problema significa que va a solucionar el punto. Con respecto a una profilaxis de un paciente que dice yo no quiero llegar a tener insomnio, ¿verdad? Calidad de vida es fundamental. Calidad de vida se refiere a tener una actividad programática que no produzca un desgaste excesivo, a tener una alimentación balanceada donde tenga un menor consumo de proteínas, de grasas, sobre todo grasas de origen animal,
a que haga actividad física en forma regular o diaria y a que no consuma factores de riesgos como ser el tabaco, alcohol, café en exceso, el té en exceso, en el caso del Paraguay, el tereré en exceso, que es un factor desencadenante de insomnio, porque la hierba tiene una sustancia estimulante igual que la cafeína que se llama mateína. Sí. Si uno hace una infusión y toma 10 litros de agua en todo el día con esa misma infusión, la cantidad que ingiere es muy poca. Pero hay gente que cuando pierde el gusto de la hierba, elimina la infusión y va cambiando. Entonces de repente tiene 8 o 10 infusiones en el día. Por eso es que dice que tereré hay que tomar hasta la siesta y no tomar a la noche. ¿Será por eso? O sea, uno puede tomar la cantidad que quiera, hasta la hora que quiera, toda vez de que no tome más de una infusión o 2 a lo mucho al día. Que no se cambie la hierba más de 2 veces. Una guampa creo que tiene algo así como 150 gramos de hierba. 150 gramos tiene 30 gramos de mateína, que es el equivalente a 30 gramos de cafeína. Sería el equivalente a 4 tazas de café. Claro. Entonces, eso es una cantidad que el cerebro puede manejar sin problema y no va a afectar la dormida. Cuando es un volumen mayor a eso, evidentemente sí va a afectar la dormida. Perfecto. Bueno, seguimos hablando a la vuelta del corte, Fernando. Vamos a hacer un pequeño corte y le pedimos una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Continuamos con nuestro tema insomnio. Yo le quiero consultar al doctor Fernando Amuy. Las personas que duermen con la tele prendida o con radio o ahora con los auriculares y muchas veces ya con la computadora, la laptop o lo que sea acá encima de la panza, están y ahí se quedan dormidos y mientras tanto la música o alguna otra cosa, ¿descansa lo mismo esa persona? Si la corteza se llega a desconectar, sí. Hay gente que necesita ese estímulo para poder dormir o si no, no duerme. Sí. Que entre paréntesis es un hábito, ¿verdad? Hay esos individuos, su corteza se desconecta a pesar de ese estímulo. Ah, o sea que sí. O Claro. sea, si duermen es porque se desconectó la corteza. ¿O no? Vos sos muy joven, ¿verdad? Pero Ay, gracias. hace unos años atrás había una empresa famosa que vendía el aprendizaje en inglés dormido, en que le daban a uno unos cassettes y uno se ponía un auricular y mientras dormía escuchaba toda la noche la enseñanza de inglés y al día siguiente ¿Y se incorporaba. Sí, se aprendía. Lo que pasa es que el área subcortical sigue trabajando. Claro. La corteza nomás es la que se desconecta. El resto del cerebro funciona. Entonces, al grabarse la información en el archivo del cerebro, en el área subcortical, en algún momento determinado, cuando uno tiene una vocación, automáticamente el cerebro asocia, entonces surge ahí el conocimiento. Claro. Que es lo que se llamaba anteriormente, en el siglo pasado, déjà vu, que decían los médicos franceses, déjà vu, cuando el individuo decía, ya viví esto. Esto no sé, pero a mí me parece que ya ocurrió, ¿verdad? Que ya es conocido para mí. Bueno, pero y hay gente que no puede dormir con ningún ruido, ni con una música, ni con la tele, ni nada. Es un problema de hábito. Hábito. La dormida es un hábito más, así como es comer a las 12. Hay gente que si no come a las 12, ya no almuerza más. Claro. Sí. Hay gente que come a las 2 y vos le das de comer a las 12 y no tiene apetito. Bueno, pero esto que te pregunto es muy importante, sobre todo para todas las mamás y papás que ven el programa, porque de repente hay hijos que duermen con música, con los auriculares, con lo que sea, y la mamá y el papá preocupados porque no va a descansar. O sea, ¿sí descansa lo mismo? Sí, claro, descansa. Si logra desconectar su corteza aún el estímulo que esté recibiendo...
O sea, y si Descansa logra exactamente desconectar igual. es porque durmió. O sea, si Exacto. durmió es porque logró Lo desconectar. que pasa es que el hábito en algunos individuos requiere de mecanismos que le ayudan a desconectarse. Algunos es la música, otros el estímulo Sí. visual. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar, quiero que nos hables de una persona con insomnio. ¿Qué hace? Se va a tu consultorio, está desesperado porque ya está con ojeras, ya no puede dormir, ya tiene todo, porque uno se pone más nervioso cuando sin horas de sueño, un piregaí total y afecta a todo el cuerpo. ¿Qué se hace? ¿Se le da pastillas para dormir? ¿Esa es la solución o no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando va al consultorio del neurólogo, lo primero que tiene que hacer el neurólogo es descartar que su insomnio esté causado por una enfermedad orgánica. Porque si es una enfermedad orgánica, su tratamiento está dirigido a resolver Claro. el problema. Entonces uno le somete a una rutina de estudios. El estudio de complemento, que tiene muchísima utilidad también, además de que ayude a determinar si es una enfermedad orgánica como causal o no, sino ayuda a determinar la semiología del sueño, o sea, le da la arquitectura del sueño. A mí me dice, si vos cuántas horas de tu tiempo total de dormida nocturna tenés el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, REM, no REM y el estadio 4. Entonces, uno pide una polisomnografía. La polisomnografía es un registro que se hace toda la noche en el individuo. Entonces, uno lo que hace es determinar qué es lo que pasa con la corteza cerebral de ese individuo a lo largo de la noche. Esa ¿cómo es? Somnografía. Sonografía O se estudio hace, del sueño. sí, se hace en un lugar específico, el individuo, la persona va, se acuesta, le ponen todas unas cositas y tiene que dormir ahí. Sí, Y puede mientras dormir tanto se o está puede viendo, no dormir. claro. Generalmente el laboratorio de sueño es un laboratorio preparado. Normalmente debería de ser cómodo, como una estructura Claro. hotelera, lo más parecido Para que se al pueda dormitorio 1, porque si no el paciente se queda impactado por lo que ocurre y no lo hace. No solo detecta la actividad cerebral durante la noche, sino también usa otros parámetros, la actividad pulmonar, el nivel de saturación de oxígeno, la actividad cardíaca durante toda la noche, la actividad muscular, porque hay estadios de sueño donde se producen contracciones musculares y movimiento. Entonces el aparato también registra eso. Y en el caso de los varones, se pone también un electrodo en el pene, porque la erección se produce en estadios profundos de sueño. Sí. Entonces, hay un software, un programa que lee la actividad cerebral junto con todos los otros parámetros y entonces le orienta al técnico que realiza el estudio a identificar en qué etapa o qué estadio de sueño está el paciente a lo largo de la noche. Entonces después lo que hace el neurólogo que se dedica a ese tema es contar, hace lo que se llama la descripción de la arquitectura del sueño. Eso le permite a uno saber si uno tiene un defecto en el sueño superficial o en el sueño profundo. Porque hay individuos que no tienen absolutamente sueño profundo a lo largo de la noche. ¿Por qué es importante la arquitectura del sueño? Es importante porque cada medicamento tiene un efecto bajo cierta etapa del sueño. Ya. O sea, si uno tiene dificultad en los estadios más superficiales, la solución es muy sencilla. Con un ansiolítico, el individuo normaliza su función de sueño. Si tiene alteración en estadios más profundos, el ansiolítico básicamente no le va a producir efecto. Es más, el paciente va a amanecer cansado al día siguiente y con lo que se llama el efecto rebote, o sea, va a amanecer dopado. Claro. Y va a decir, doctor, su remedio me dopó, en vez de hacerme mejor, Sí. me hizo peor. Ese no es la razón por la que el paciente amanece así. El problema es que esa droga tiene efecto en las etapas superficiales, donde el paciente no tiene problema. Claro. Las etapas profundas no tiene efecto. Por eso es que la realización de la arquitectura del sueño de un individuo es fundamental para el diagnóstico y para poder hacer la terapia. Claro. También durante ese registro se le filma al paciente, que se llama videometría. La videometría es fundamental para diagnosticar episodios de sonambulismo o para diagnosticar también episodios de convulsiones nocturnas que aparecen y son desapercibidas porque uno no se da cuenta al estar dormido.
Entonces también permite identificar eso, porque la epilepsia en un 2% es causa de insomnio, dentro de ese porcentaje de causas orgánicas de insomnio en esos individuos, también sirve para eso. Sirve para diagnosticar también restless legs, que es síndrome de pierna inquieta, que es una enfermedad extrapiramidal, es un primo segundo del Parkinson, que también produce insomnio. Estoy hablando de las causas que están dentro de ese 20% de razones orgánicas. O sea, se descarta, una vez que se hace este estudio del sueño, ya el neurólogo puede decir, bueno, no es por causas de otra enfermedad o es por causa de esta enfermedad, entonces hay que tratar la enfermedad y se soluciona el insomnio. Si no fuera por causa de otra enfermedad, entonces, ¿qué se hace? Si no fuera causa de una enfermedad orgánica, el 100% de esos pacientes tienen un trastorno en la arquitectura en sus estadios superficiales. Entonces, uno tiene dos vertientes terapéuticas. La primera vertiente es enviarle a una persona que le pueda orientar a mejorar calidad de vida, hacerle una terapia de contención para que aprenda a controlar sus impulsos, porque está demostrado que un individuo que estuvo nervioso todo el día es muy difícil que a la noche venga a su casa, cene, se desconecte y se ponga a dormir. Es imposible. El desenchufarse es lo que cuesta. Eso es lo que es muy difícil, es lo que afecta el inicio del sueño, es lo que afecta el insomnio de inicio. Y hacerle recomendaciones dietohigiénicas, ¿verdad? Yo en el consultorio les regalo a estos pacientes un manual sobre normas higiénico-dietarias adecuadas para hacer antes de iniciar su dormida. De tal manera que genere un hábito de dormir, que es lo que generalmente uno pierde. Ahora, si con todo eso no funciona, entonces ahí uno elige una medicación de contención para ayudarla. Mucha gente dice, doctor, fracasó todo eso, pero no quiero tomar un remedio porque si no voy a volverme adicto. Dependiente. Y siempre dependiente es un término genérico. A mí me dicen, me voy a volver adicto a ese remedio. Yo siempre le digo, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere tomar una medicación sedativa menor, garantizar un descanso adecuado y que usted al día siguiente esté óptimo, o no tomar nada y seguir sufriendo y estar cada vez más deteriorado? A la larga el paciente opta por la primera solución. Perfecto, bueno, pero hay solución, eso es lo importante. Sin lugar a dudas. O sea, hay que ir, hay que acercarse, no hay que decir nomás no tengo insomnio, qué bárbaro, todo lo que me está pasando, sino que hay que tomar el toro por las astas, ir al profesional y poder solucionar, porque lo que queremos es tener calidad de vida. Hacemos un cortecito ahora. Bueno. Y les cuento que COP es el sabor de la familia, está la leche descremada enriquecida con vitaminas A y D3 con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. Yogur dietético Vida, sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida con lácteos Coop. Cuido mi salud y mi silueta. SPS, Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Podés solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010. Llegamos a la parte final, unos minutitos ya del programa, con el doctor Fernando Amuy, neurólogo. Nos estuvo hablando, explicando muy, pero muy bien el tema del insomnio y sobre todo el tratamiento. Fernando, en este último minutito, algo que quieras hacer hincapié sobre todo lo que estuvimos hablando que te parezca interesante. Sí, una llamada de atención a la sociedad, sobre todo a la población joven. Calidad de vida es lo que uno se da cuenta con los años que cada vez se deteriora más, ¿verdad? Todos los que tuvimos hijos sabemos de que las fiestas comienzan a la 1 de la mañana. Antes de la 1 de la mañana no pasa nada. Se va uno a buscar a las 4 de la mañana y a las 7 ya están en movimiento. El cuerpo cuando uno es joven aguanta cualquier embate, pero a partir de los 35 años para adelante empieza a cobrar factura y casi siempre la factura no tiene retroceso. O sea, cuando empezamos a tener síntomas es porque la situación ya no tiene retorno. Entonces, uno trata de dar énfasis a cada paciente que entra en el consultorio de que la calidad de vida es la mejor inversión a futuro que uno pueda tener
y es la mejor prevención para cualquier enfermedad, porque está demostrado que las enfermedades cardíacas, metabólicas, neurológicas, todas ellas tienen un solo mecanismo de prevención, que es calidad de vida. No existe un remedio mágico que uno pueda ingerir y con eso tenga garantía de que no va a tener problemas a futuro. Es la calidad de vida. Calidad de vida es fundamental. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tu presencia aquí en el programa. Nos enseñaste mucho, nos explicaste todo muy bien y te vamos a invitar para un próximo programa. Cómo no, ha sido un placer estar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es verdad. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.